Mira, Lisana. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Dale, Tete. ¡No! ¡No! ¡Ay, está Tete! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está Tete? ¡Ay, está Tete! ¡No! Tiene unos mocos, gorda loca. Mira. ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Ay, está Tete! ¡Mira dónde está Tete! ¡Se cayó en la vela! ¡Ah! ¡Ya se cayó en el moco! No, tira.